En este vídeo voy a enseñaros la mejor manera de limpiar un motor, o al menos la más segura, porque no nos lo vamos a cargar ni vamos a poner en peligro componentes electrónicos, cosas así que suelen pasar cuando le damos el típico manguerazo. Aquí no, lo vamos a dejar impecable, ya sea el típico motor como este, con metal expuesto, o uno más moderno, en el que todo está cubierto por plásticos. Pero antes de empezar a explicároslo, voy a enseñaros el antes y el después, para que veáis si merece la pena ver el vídeo, que ya os digo que sí. Así estaba antes y así tras limpiarlo, parece nuevo. Y no he intentado hacer ni efectos de cámara ni trucos, luego podréis verlo en vídeo cómo realmente se queda así de bien. Y en el caso de un motor moderno que estaba mucho más sucio, la diferencia es aún mayor. Parece un coche ya recién comprado. Fijaos que incluso las cositas estas de colores recuperan un color intenso que parece que las acaban de fabricar. Bueno, para conseguir esto hay que empezar con lo básico, que es quitar lo gordo. Vamos a necesitar pues unos pincelitos y una aspiradora para quitar pues el polvo, las hojas, la tierra y todo lo que si mojásemos se quedaría como barro y mancharía más. Es como en casa, antes de fregar se barre porque si no se forma un engrudo y solo con pasar el pincelito se quita un montón. Y si acercamos la aspiradora mientras vamos barriendo, por decirlo así, en vez de que ese polvillo se vaya a las piezas de abajo, pues desaparecerá. Bueno, se mete en una bolsa. En este paso tampoco hay que buscar dejarlo perfecto, como veis, aunque le paso el pincel, las cosas siguen sucias, pero de eso nos encargaremos en el siguiente paso. Aquí es donde mucha gente recurre al típico manguerazo, coger la pistola a presión y darle, pero así todos estos contactos electrónicos que veis se llenarían de agua y luego podríamos o bien tener errores de electrónica en el cuadro o incluso que funciona a 3 cilindros si se mete agua en las bujías, cosa que puede pasar en un gasolina, en este no. Pero bueno, para evitar todo esto vamos a utilizar una maquinita que es un tanto especial, como una pistola de vapor en la que no echaremos directamente agua, sino que vamos a comprar agua destilada. Y la gracia de esto es que este agua no es conductora, en teoría podríamos sumergir algo eléctrico en ella y seguiría funcionando perfectamente. A la hora de llenar la máquina no hay que echarle todo el agua hasta que rebose, porque como se trata de una máquina de vapor tiene que quedar, pues no sé, un cuarto de depósito vacío para que se produzca presión. Por eso normalmente te traen un vasito con una medida y ese es el agua que hay que echarle. Ya luego ponemos el tapón, cerramos fuerte porque va a coger presión y la conectamos a la electricidad. Con esto vamos a poder limpiar el motor por todas partes sin tener ningún cortocircuito, ni aunque mojemos la batería. Este agua, como digo, es aislante en vez de conductora. Así que lo único es que no le deis a las bujías porque si no las aísla y no pasa la electricidad, no hacen chispa. Pero por el resto le podemos dar por todas partes. Al ser vapor es como un agua que sale, pues no sé, a 90 grados o algo así. Sale caliente, así que no os la paséis por la piel. Y todo lo que limpiemos con esto, por ejemplo el fondo del motor, la moqueta esta, no solo es que se vaya a ver limpio, sino que estará desinfectado porque mata el 100% de las bacterias. Se podría decir que está tan limpio que se podría comer en él, aunque no lo voy a hacer, claro. Y no os penséis que os intento vender el aparatito este o que me han pagado por recomendarlo. Lo tenía yo por casa y realmente el mío es una mierda. Deberíais comprar uno que sea un poco más potente porque si no como que va muy poquito a poquito. Y luego cuando ya le habéis dado la primera capa de limpieza, utilizar un producto que se llama APC, All Purpose Cleaner o como sea. Vamos, un limpiador que sirve para todo. Le echáis así un poquito por encima, le frotáis con una escobilla, no hace falta que sea del váter o por lo menos que sea una limpia y nueva. Y ya luego le dais otra pasada con el vapor y se queda, pero vamos, impecable. Y como veis no hay que darle con mucho cuidado, yo le doy por todas partes, incluso en los contactos de la batería, simplemente en los depósitos estos donde hay aceite o líquidos de dirección, cosas así, intentad que no se meta, que estén bien cerrados. Ahora la parte difícil es limpiar las piezas estas tan expuestas de metal que por mucho que le pasemos la suciedad está muy incrustada. Para esto hay un truco, hay como unas barritas de 1 € que son como de fibra o lo que sea que sirven para limpiar los metales. Normalmente se utilizan para cacerolas, pero se puede utilizar perfectamente para el motor y limpian de verdad. Lo único que, claro, con una barrita así, meterse por los sitios más difíciles es complicado. Así que otro truco es utilizar limpiador de hornos, que no vale mucho más, pero encima no tendremos ni que frotar ni esforzarnos. Le echamos por toda la superficie de metal la espuma esta, le dejamos actuar como 5 minutos y se va a quitar muchísimo. Yo esto lo utilizo pues prácticamente para todas las piezas de metal como son colectores, escape, llantas. El uso para el que está pensado o lo que pone en el bote es chimeneas, hornos, barbacoas, esas cosas donde la suciedad se incrusta, la grasa, que es al final lo mismo que el motor. Así que lo que hay que hacer es cubrir todas estas piezas que estén llenas de grasa o suciedad
y esperar como unos 5 minutos, cubrirlo bien. Luego cuando se va como cayendo esta espuma le podemos pasar otra vez el vapor y se habrá quitado un montón. Si no se quita del todo, que es normal, habrá que darle una segunda vez. Pero fijaos con solo esta primera pasada cómo se cae la suciedad, cómo va goteando de ahí de las letras, o por allí donde pasamos el chorrillo se ve como un trazo de limpieza. Eso es porque se está quitando muchísimo. Y aún así, si queremos utilizar por ejemplo el limpiacacerolas o la barrita esta de limpiar metales, cuando le pasamos ahora después de haber aplicado el limpiahornos, la suciedad se quita de forma muchísimo más fácil. Es como que ya está desincrustada y con 3 o 4 pasadas mirad cómo se va. Así que yo diría que combinar estas dos cosas es la clave. Primero desincrustamos y luego frotamos un poquito para quitarlo todo. Pero para hacer las cosas bien hay que mirar desde todos los ángulos, porque por ejemplo aquí se me había olvidado limpiar y está súper negro. Así que antes de dar la segunda pasada, echad un vistazo desde arriba, desde el lado, vamos, desde donde no hayáis mirado en un principio. Que a ver, es inevitable dejar zonas sin limpiar porque tampoco nos vamos a poner a desmontar todo, pero por lo menos que cuando miremos desde el lado se siga viendo limpio. Y antes de acabaros el bote entero, si podéis guardar un poco, os agacháis por debajo y le vais dando en el cárter o en esas zonas que se manchan tanto de grasa, porque aunque eso no se vaya a ver, cuando estéis trabajando por ahí abajo lo agradeceréis. Y ya con esto le damos la segunda pasada con el vapor, que con esta tendría que quedar todo limpio, que realmente podéis darle las veces que queráis y repetir el proceso hasta que esté limpio, pero con dos, aunque el motor esté sucísimo, se queda impecable. Mirad por ejemplo la moqueta del capó, que bueno, ahora está todo muy mojado y se ve como más brillante, pero luego se va a ver igual, ya lo veréis. Y una cosa, cada vez que terminéis de limpiar o queráis rellenar el depósito, tenéis que vaciarlo entero, porque como es agua a presión, si lo abrís con presión dentro puede hacer pum, y eso no es bueno. Así que primero lo vaciáis para volver a llenarlo. Que en este caso no haría falta porque ya he terminado de limpiar, pero luego voy a limpiar otro para que lo veáis. Ahora lo que hace falta es secar todo para que no se queden como gotas, simplemente pasar un trapito de microfibra a ser posible y se queda todo pues como estáis viendo, genial. Pero puede quedar todo aún mejor porque los plásticos están como apagados, esto es porque son viejos, y dándole un hidratador de plásticos que podemos echar por todo el motor, aunque caiga en zonas que no son de plástico, nos va a dejar todo como si fuese nuevo, porque rehidrata tanto el plástico como las gomas, y entonces ya sean los manguitos, la correa o estos plásticos de la admisión van a recuperar sus propiedades y no se van a ver ni agrietados, ni desgastados, ni blanquecinos, sino como plástico en buenas condiciones. Y tras un par de minutos de haberlo echado, si vemos exceso en algún sitio pasamos un trapo, pero ya habríamos terminado, solo queda arrancar el coche, ver cómo arranca exactamente igual que antes de limpiarlo, y aunque mecánicamente no haya cambios, estéticamente la diferencia es abismal. Tú abres el capó y parece ya simplemente de verlo que funciona bien, da una sensación de coche cuidado, bien mantenido, y va a ser bastante más agradable tocar cualquier cosa en el motor sin llenarnos de grasa y suciedad. Y aunque lo parezca, no he cambiado ni la moqueta, ninguna pieza, es todo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que se ha limpiado realmente bien, así es como estaba antes y así es como está ahora. A mí me gusta muchísimo más. Os voy a poner algunos ejemplos más, por ejemplo, los colectores que estaban con suciedad incrustada y mucha gente los habría lijado o limado, pero no hace falta, limpiando bien se quedan como nuevos. Y los plásticos lo mismo, mirad qué bonitos quedan así cuando están hidratados. De tener esta pinta al abrir el capó a tener esta otra. Y ahora una cosa más, si habéis desmontado el cubrecárter para limpiar por debajo mejor, os recomiendo que antes de montarlo hagáis una cosa. Coged una cámara de bicicleta, cortad unos trocitos así como cuadrados, les hacéis un par de agujeros con una perforadora que se hacen en un segundo y los utilizáis como si fuesen una junta para los tornillos del cubrecárter, porque si no, con las vibraciones del motor al haberlo desmontado, se acaban desaflojando los tornillos y tendremos ruiditos y vibraciones muy molestas. Mientras que si ponemos estos trozos de goma no tendremos ningún problema. Y bueno, pensaba enseñaros el proceso de cómo limpiar el motor de un coche moderno, pero es exactamente igual, haría el vídeo el doble de largo y no hace falta, así que voy a enseñaros simplemente cómo estaba antes, que como veis pues da asco, y un resumen del proceso para que lo recordéis, que es primero limpiar lo gordo, barriendo un poquito, luego limpiar con agua destilada y una máquina de vapor. Tras dar una pasada se hace una limpieza a mano, ya sea con un trapo o con una escobilla, y luego se le da otra pasada con vapor de agua destilada. Finalmente se seca con otro trapo que esté limpio y se hidratan los plásticos, echando un hidratador. Se deja secar, se limpia el exceso y el motor se queda impecable. Ahora cuando abrimos el capó vemos un motor que parece casi de concesionario. Al menos a mí me gusta muchísimo cómo ha quedado y me gusta más aún cuando veo las imágenes de cómo estaba antes.
Como habéis visto, no he utilizado ni muchos productos ni muy caros. La limpiadora de vapor se puede encontrar por unos 20 euros, aunque como os he dicho tiene poca potencia y limpia muy despacio, pero se puede conseguir algo así. Dejaré los enlaces en la descripción y espero que os haya gustado el vídeo. Y esto es la prueba de que no pasa nada por mojar algo electrónico con agua destilada. Como veis, sumerjo el móvil y sigue funcionando perfectamente. Esto es aplicable a los conectores del coche, del motor en este caso, que no pasa nada porque los hayamos mojado.